Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos. En esta oportunidad les voy a hablar del capítulo número 3 del programa académico. ¿De qué trata el tema número 3? Pues en esta oportunidad vamos a hablar, como les dije, de los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? ¿Cómo es que vamos a entender esto de los números cuánticos? Verán, el electrón en el átomo necesita ser identificado en cuanto a su posición y movimiento, aunque según Schrödinger, esto no es eh, posible, pero sí probable, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con números probabilísticos, en total 4, para poder saber algo acerca de la posición del electrón dentro de la zona extranuclear. Yo sé que hasta ahora es poco lo que se me va entendiendo, eso lo puedo percibir, y es que estoy todavía utilizando un lenguaje un poco técnico. Miren, el átomo, o básicamente la zona extranuclear, la podemos comparar con una academia, si es que así podemos, ya que de esa manera vamos a poder imaginarnos un poco la idea de lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Miren, si nosotros nos imaginamos a la zona extranuclear como una academia, vamos entonces a establecer una comparación. Miren esta zona de acá, que es lo que yo quisiera entender o hacer que ustedes me entiendan. El nivel, la zona extranuclear consta de niveles, ¿de acuerdo? Bien, la academia consta de pisos, un primer piso, segundo piso, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, nivel, pisos. Subnivel, aulas. El, dentro de los niveles existen subniveles, así como dentro de los pisos, dentro de cada piso existen aulas. Dentro de cada subnivel existen orbitales, así como dentro de cada aula existen carpetas. Dentro de cada orbital existe un par de electrones, así como dentro de cada carpeta existe alumnos. Si es que esas carpetas nos imaginamos carpetas estas emparejadas, estas que vienen de a dos. ¿De acuerdo? Hay que imaginarnos esas carpetas. Entonces la secuencia es la siguiente. Dentro de un nivel hay un subnivel. Dentro de un subnivel hay un orbital. Y dentro de un orbital hay electrones. De la misma manera que dentro de los pisos hay aulas, dentro de las aulas carpetas, y dentro de las carpetas hay alumnos, ¿de acuerdo? Vamos entendiendo esta zona, esta parte. Cuando nosotros hablamos de la ubicación probable de un electrón, lo que hablamos es de estas cuatro zonas, nivel, subnivel, orbital y electrón, ya que cada número cuántico me va a hablar del nivel, el otro número me hablará del subnivel, el tercer número cuántico me hablará del orbital y el último número cuántico me hablará del electrón. Es como si yo en este momento escribiría, por ejemplo, ¿no? Es como si yo en este momento escribiría estos números, se me ocurren, ¿no? El número 3, se me ocurre ahora el número 2, se me ocurre ahora el número 1, y el último número que se me ocurre es el, por ejemplo, el más un medio. Este último número me va a representar a un estado del electrón que ahora les explico. Estos cuatro números que yo acabo de escribir en esta zona, chicos, representa a la ubicación más probable del electrón. ¿Y qué quiere decir? Que el electrón se ubica, el primer número me habla del nivel. Ah, ya, estará en el tercer nivel. ¿De acuerdo? Estará en el tercer nivel. Luego pertenecerá al subnivel 2. Pertenecerá al subnivel 2. Luego del subnivel estará, si hablamos ahora de orbital, estará en el orbital 1 y finalmente el estado de ese electrón será más un medio. Este último número tiene que ver con la capacidad de giro del electrón, que en unos momentos les voy a hablar.
La idea es que estos cuatro números cuánticos me hablan de un estado del electrón, de una ubicación probable del electrón. Si esto lo traducimos a esta parte de la academia, es como que si yo le daría estos números a un alumno. Entonces el alumno tendría que estar en el tercer piso de la academia, en el aula número 2, en la carpeta 1, y si hablamos de los sexos, por ejemplo, le entregaríamos el más un medio al masculino y el menos un medio al femenino. Entonces se trataría de una persona de sexo masculino. Repito, está en el tercer piso, en el, en el aula número 2, en la carpeta número 1, y es una persona de sexo masculino. ¿De acuerdo? Esa es la forma de interpretar a los números cuánticos, que van a ser cuatro, y cada uno de ellos me va a representar una, un determinado estado del electrón o una determinada ubicación del electrón. Vamos a continuar. Estoy seguro poco a poco me van a ir entendiendo esto. Eh, Bien, hasta ahora entendemos un poco acerca de la idea de los números cuánticos y para qué sirven para saber de la ubicación más probable de un electrón en la zona extranuclear, es decir, fuera del núcleo. Y son en total cuatro, ¿ya? Eso hay que ir entendiendo. Bien, esto también es importante porque nos habla de los cuatro números cuánticos, fíjense. El primer número cuántico se le denomina también número cuántico principal. Se lo denomina también número cuántico principal y nos indica el nivel donde se ubica el electrón, así como les indiqué, y además el tamaño del orbital donde se ubica. Esto les voy a indicar después en la figura. El segundo número cuántico es conocido como el número cuántico azimutal y que nos indica el tipo de subnivel al cual pertenece el electrón. Los subniveles que vamos a estudiar son tipo S, P, D y F. Entonces, este segundo número nos va a indicar si el electrón pertenece al subnivel tipo S, al tipo P, al tipo D o al tipo F. Esto nos va a indicar ese segundo número. El tercer número cuántico nos indica ahora a qué orbital pertenece el electrón y además qué tipo de orientación tiene. Es decir, se orienta en el eje X, se orienta en el eje Y o en el Z. Y finalmente, el cuarto número cuántico, que es conocido con el nombre de spin. El tercero es conocido con el nombre de magnético, el último de spin, y que nos indica cómo va a girar el electrón. O bien lo va a hacer en sentido horario o bien en sentido antihorario. Es que el electrón en la zona extranuclear y dentro de los orbitales están girando como si fueran trompos. Como en un orbital pueden haber a lo más dos electrones, un electrón dentro de ese orbital puede estar girando en sentido horario, entonces el otro estaría girando en sentido antihorario. Siempre los dos electrones que están en un orbital tienen giros opuestos. Si uno es horario, el otro es antihorario, ¿de acuerdo? O viceversa. Por lo que se le asignan dos valores a ese número cuántico, a ese cuarto número cuántico, que yo le escribí hace rato, que puede ser más un medio o menos un medio. Bien, entendemos un poquito acerca de qué significa cada número cuántico. Cada uno te indica algo del electrón. Cada uno te va a indicar algo del electrón. No se asusten por favor con esta pequeña figura, y es que esto habla acerca de la forma de los orbitales. Hace rato les hablé que un orbital es un lugar donde es probable encontrar un par de electrones, dos electrones, a lo más, pero puede haber uno o puede que el orbital esté vacío. Miren, cada orbital está dentro de un subnivel, acuérdense. Nivel, dentro del nivel subnivel, dentro del subnivel orbital y dentro del orbital electrones. Entonces, como los orbitales están dentro de los subniveles, los orbitales también toman el nombre de los subniveles. Por ejemplo, este orbital tiene una forma esférica. ¿Por qué? Porque pertenece al subnivel S. O sea, se llama orbital S. Si un orbital pertenece al subnivel P, entonces tiene una forma de bilobular. Dense cuenta, bilobular. Y en total son tres orbitales bilobulares. Tres.
Pueden estar orientados en el eje de las X, pueden estar orientados en el eje de las Y o también orientados en el eje de la Z, pero son bilobulares los orbitales tipo P. Los orbitales tipo D no son bilobulares, sino como se ve, son tetralobulares y son en total 5, fíjense. Son 5 orbitales tetralobulares, o también conocidos como orbitales difus, o simplemente orbital D. ¿Por qué se llaman orbital D? Porque pertenecen al subnivel D. Recuerden que los orbitales están dentro del subnivel D. Y finalmente los más complejos de todos son los orbitales tipo F, que como ven tienen formas complejas. Algunos pueden tener una forma regular, pero otros irregular, o sea, no todos tienen la misma forma, fíjense. ¿De acuerdo? Ya son orbitales complejos, orbitales tipo F. Así que son orbitales S porque pertenecen al subnivel S, son orbitales P porque pertenecen al P y así sucesivamente. La pregunta es, profe, si los electrones están dentro de los orbitales, ¿dónde se encuentran los electrones que no los vemos? Los orbitales son como las carpetas para ustedes. Ustedes están dentro de las carpetas. Bien, los electrones están dentro de los orbitales. ¿Y dónde están? Los electrones, esta es una zona de máxima probabilidad donde pueden haber dos electrones. En cualquiera de esta parte están los electrones y pueden haber a lo más dos. Aquí, en cada orbital tipo P, que son en total 3, pueden haber dos electrones. Puede que estén en este lóbulo los dos, o puede que exista uno acá y el otro en el lóbulo rojo. En realidad no se sabe exactamente dónde están, pero son ubicaciones más probables de que ahí están. A un orbital también se le conoce como nube electrónica. Es diferente decir orbital que órbita. Son conceptos diferentes. La órbita viene a ser la forma de un movimiento o la trayectoria de un movimiento, mientras que el orbital más que todo es un dibujo nada más que se forma como una nube que se forma gracias a la existencia probable del electrón en el espacio. Entonces diferenciamos órbita. La órbita en realidad es una trayectoria de algún movimiento, mientras que el orbital viene a ser más que todo alguna forma que tiene en este caso algún orbital, ¿no? Por ejemplo, forma bilobular, forma esférica o tetralobular, ¿de acuerdo? A eso se refiere cuando hablamos de orbitales, entonces, como formas o dibujos, mientras que una órbita es una trayectoria, nada más debido a algún movimiento. Por ejemplo, a los niveles también se le conoce como órbitas, pero a los orbitales son zonas de mayor probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos aprender de acá? Que los orbitales son 4. Hay orbitales tipo S y tienen forma esférica. Hay orbitales tipo P y tienen forma bilobular. Hay orbitales tipo D y tienen forma tetralobular. Y finalmente los orbitales tipo S que tienen formas complejas. Ya es lo que hay que saber. Y que por cada orbital pueden haber a lo más dos electrones. Por cualquier tipo de orbital pueden haber dos electrones. Por ejemplo, en este orbital pueden haber a lo mucho dos, o puede haber uno, o tal vez esté vacío. Pero no puede haber en este orbital tres electrones, no. En cada orbital puede haber a lo mucho dos electrones, en cualquier orbital, chicos. En este orbital muy complejo, por ejemplo, también pueden haber a lo más dos electrones, no pueden haber más. Quiero mostrarles algo más. Si aquí a lo mucho hay dos electrones, quiere decir que la representación del orbital del subnivel entonces tendría dos electrones, ¿no? S2, por ejemplo. La P tiene tres orbitales y si en cada orbital hay dos electrones, entonces el subnivel tipo P te acepta como máximo 6, ¿no? Por ejemplo, lo puedo dibujar un poquito, a ver, ojalá me puedan estar siguiendo. Si el orbital tipo S tiene dos electrones a lo mucho, entonces quiere decir que el subnivel tipo S se debe representar de esta manera, porque tiene a lo mucho dos electrones el subnivel S. Cada orbital P tiene dos electrones. Cada orbital P tiene dos electrones, fíjense, dos electrones.
por lo que el subnivel P se puede representar con P6, 2, 4, 6, porque tiene en total 3 orbitales y cada uno tiene a lo más 2, por lo que el subnivel P tiene como máximo 6 electrones. Puede ser menos, por eso uso la palabra como máximo. Acá también, 2. Los orbitales siempre, chicos, como máximo pueden tener 2 electrones. 2, 2. Por lo que el subnivel tipo D se va a poder representar con 10 electrones. D10 habrán escuchado de repente en sus clases anteriores de química. Y finalmente, los tipo F también tienen 2, 2, 2 electrones a lo mucho, cada orbital tipo F. Por lo que el subnivel tipo F, lo voy a hacer por aquí, se utilizaría con 14 electrones a lo mucho, ¿no? Ahí están, ¿no? Les traerá recuerdos, ¿no? S2, P6, D10, F14. Es por esa razón que lo ven de esa manera, ¿ya? Porque se refiere a la cantidad de electrones que acepta un subnivel como máximo. Un subnivel puede aceptar como máximo hasta 14 electrones. Por ejemplo, los F aceptan como máximo 14, pero son los subniveles F. Pero los orbitales tipo F, acuérdense que aceptan como máximo 2 nada más, fíjense, porque son orbitales tipo F y aceptan como máximo 2. En realidad, cualquier orbital siempre acepta como máximo 2, pero en cuanto a los subniveles, sí pueden aceptar 2, pueden aceptar 6, 10 o 14, dependiendo del tipo de subnivel, ya sea S, P, D o F. Y bueno, aquí están preguntando lo que ya les di como respuesta. ¿Todos los subniveles poseen igual cantidad de orbitales? La respuesta es no, ¿verdad? Por ejemplo, los subniveles tipo S, como les puse hace rato, solamente tienen un orbital, fíjense. Los tipo S aceptan solamente un orbital. Los tipo P aceptan en total 3 orbitales. 1, 2 y 3 orbitales son los tipo P. Los tipo D, los tipo D están acá y aceptan como máximo 5 orbitales y en la tabla se resume. Tipo D acepta como máximo 5 orbitales. Ahí están. Y los tipo F, 7 orbitales. Estas flechitas para arriba y para abajo son los electrones por cada orbital, que ya en un ratito les enseño a cómo llenarlos de electrones. Pero estas flechitas me representan a los electrones. Por ejemplo, aquí hay 2 electrones. La flechita para arriba me representa un giro antihorario y la flechita para abajo un giro horario. ¿De acuerdo? Es lo que me representan las flechitas. Electrones de diferentes giros. Bueno, acá hay 6 electrones, ¿no? En cada orbital hay 2 electrones. Cada rayita azul es un orbital. Por ejemplo, en la P, aquí está, ¿no? Esta es una rayita azul, esta es otra rayita azul y esta es otra rayita azul, por ejemplo, ¿no? Y cada rayita tiene 2 electrones, ¿no? Ahí están, 2, 4, 6. Aquí están, ¿no? 2, 4 y 6 también, ¿no? 3 orbitales en total, número máximo de electrones 6, ¿no? De ahí por eso han puesto S2, por eso yo puse hace rato S2 porque tiene 2 electrones, puse hace rato P6 porque tiene 6 electrones y así sucesivamente, ¿no? De 10 F14. Valores permitidos para los números cuánticos. A ver, ya habíamos dicho que existen 4 números cuánticos, el número cuántico principal, el secundario, el magnético y el spin. Y estas son sus simbologías. El principal se simboliza con una N minúscula, el secundario con una L, el magnético con una ML y el spin con una MS. De esa manera se representa. Eh, ¿Qué valores se permite para el número cuántico principal? Desde 1 hasta el infinito. Vamos a trabajar desde 1 hasta 7 nosotros, por lo que el 0 no se acepta ni valores negativos. De 1 al infinito entonces. El secundario va desde 0 hasta el infinito también, pero depende de los valores de n. Miren, por ejemplo, si n vale 1, L solamente puede valer 0. Si n vale 2, sigan esta línea, quiere decir que L puede ser 0 y 1. Si n vale 3, el L puede ser 0, 1 o 2, cualquiera de los tres.
Pero dense cuenta que el L siempre va a ser menor que el N. Si el N valdría 4, el L puede ser 0, 1, 2 y 3. Si el N vale 5, el L puede ser 0, 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente. En cuanto al número cuántico magnético, tiene un rango que depende de los valores de L. Con este ejemplo vamos a entender. Dice, ¿cuántos valores puede tomar el número cuántico magnético en los siguientes casos? Mira, si L, por ejemplo, vale 1, dice la tablita que si L vale 1, entonces el ML varía desde más L hasta menos L. Esto es una L, ¿eh? Una L minúscula. Varía desde más L hasta menos L. O viceversa, así mejor, desde menos L hasta más L, por verlo como las matemáticas. Desde menos L hasta más L, ¿de acuerdo? Entonces mira, si L vale 1, entonces ¿qué valores toma ML? Tomaría desde menos 1 hasta 1. Ahí está. ¿No? Desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque L vale 1. Si L valdría 2, ML saldría desde menos 2 hasta 2. Todo el rango posible que pueda abarcar el número 2. Es decir, es como que los encierra en un globo, desde menos 2 hasta 2. Si L valdría 3, el ML sería desde menos 3 hasta 3. Y si L es 0, pues ML toma un solo valor, 0. No hay nada que rodear si L es 0. Dense cuenta entonces, si L vale 1, ML toma todos los valores que rodean al 1, es decir, desde menos 1 hasta 1. Si L vale 2, ML sería de menos 2 a 2. Si L es 3, sería de menos 3 hasta 3 ML. Eso hay que tenerlo en cuenta para los ejercicios que vienen. Bien, vamos ahora a desarrollar algunos ejercicios, chicos. Vamos a desarrollar. Antes hacemos una rápida retroalimentación de lo que hemos estudiado. Primero hablamos de los números cuánticos, ¿verdad? Los números cuánticos eran en total 4 y ¿para qué se utilizaba? Para definir la ubicación más probable del electrón en la zona extranuclear. Ubicación más probable, no es exacta, ¿sí? Pero sí nos da un alcance, una ubicación probabilística de dónde se encuentra el electrón en la zona extranuclear. Habíamos comparado a la región extranuclear con la academia, ¿verdad? Por ejemplo, para definir un poco la zona extranuclear, decimos nivel, dentro del nivel, subnivel, dentro del subnivel orbital y dentro del orbital a los electrones. Así está organizado la zona extranuclear. Dentro de los niveles, subniveles, dentro de los subniveles, orbitales y dentro de los orbitales a los electrones. La academia también, ¿no? Tiene, por ejemplo, los pisos. Dentro de los pisos están las aulas, dentro de las aulas están las carpetas y en las carpetas están los alumnos. ¿Ya? Así que esa es la comparación que hacemos para ir entendiendo un poco y no verlo tan abstracto. Bien, luego hablamos de qué significa cada tipo de número cuántico. El número cuántico principal te hablaba de dónde, en qué nivel se encuentra el electrón. El número cuántico secundario te hablaba de qué forma tiene el orbital. Recuerden que habían 4 formas, S, P, D y F. El número cuántico magnético te hablaba acerca de la orientación del orbital, en qué orientación se encontraba el orbital y también a qué orbital pertenece el electrón. Y finalmente el número cuántico de spin te decía cómo está girando el electrón alrededor de su propio eje. Así que cada número te describe al electrón en alguna característica, pero todos apuntan a describir al electrón. También hablamos de los orbitales, ¿no? Orbitales tipo S quiere decir que pertenecen al subnivel S. Orbitales tipo P pertenecen al subnivel tipo P. Orbitales tipo D pertenecen al subnivel D y orbitales F al subnivel F. Recuerden que cada orbital tiene una determinada forma. Por ejemplo, los orbitales tipo S tienen forma esférica. Los orbitales tipo P, que son en total 3, tienen forma, todos los orbitales P tienen la misma forma y son bilobulares. Los orbitales D son en total 5 y todos tienen una forma tetralobular.
Cada orbital d acepta 2 electrones como máximo, por lo que dentro del subnivel d habrán 10 electrones. Finalmente, los orbitales tipo F son en total 7 y tienen formas ya complejas y variadas, ¿de acuerdo? Y cada orbital F también acepta 2 electrones como máximo, por lo que el subnivel F tendrá un máximo de 14 electrones. Espero que hasta aquí estemos diferenciando la idea de orbital y subnivel, ¿de acuerdo? Eso es un objetivo que hay que aprender a diferenciar nivel, subnivel, orbital, electrón y esas cosas. Pero hasta ahí esté quedando clara la explicación. Bien, vamos a continuar con los ejercicios entonces en el siguiente video, ¿de acuerdo? En el siguiente video nosotros vamos a continuar con los ejercicios desarrollados para no acumular el tiempo porque luego hay problemas de descarga del video. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en el siguiente video, chicos.